Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que vayas a ver este video. Este es el repaso del bloque 4 de el contenido de segundo año de secundaria, El mundo entre 1920 y 1960. Este es un apoyo previo al examen para que puedas efectuarlo de una manera más exitosa. Bien, comenzamos recalcando, tal como está establecido en los aprendizajes esperados, pues buscar que tú identifiques cuáles son las principales características y hechos de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se detonó posterior a este movimiento armado, las transformaciones que se dio a nuestra sociedad, encaminadas a ver un progreso en aspectos científicos, en aspectos sociales de la humanidad en general. Estuvimos viendo sucesos importantes que detonaron el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bien, empecemos con el contenido. Como tú recordarás, hubo dos corrientes importantes que fueron las que detonaron la cuestión bélica en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Uno ocasionado y originado por el fascismo, enraizado en Italia por Benito Mussolini, y el nazismo por Hitler en Alemania. Ellos formaban el eje Berlín-Roma y querían adueñarse de gran parte de posesiones europeas, querían ser las potencias dominantes por encima de la Gran Bretaña, que era una potencia que dominaba gran parte del entorno de la escena mundial. Bien, establecido esto, pues recordarás que estuvieron expandiéndose, estuvieron en su dominio hacia grandes partes, hacia grandes regiones de Europa, pero lo que detonó que nuevas naciones o que digamos que potencias europeas como la Gran Bretaña tuvieran sus afanes expansionistas fue cuando invadieron Polonia y se la reparten como tal y buscan pues eso, el dominio de las demás naciones. Eh, Estados Unidos estaba en cierto modo pues frío, enfriado en toda la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. No había la necesidad de que intervinieran, pero sí estaban a la expectativa de que pudieran involucrarse. Eh, este esta forma en la que el eje se vio todavía más fortalecido, por llamarlo de alguna forma, fue cuando intervino Japón y el eje pasó a llamarse eje Berlín-Roma-Tokio, eh, que fue una dominación de naciones que buscaban expandir sus ideas por todo el mundo. De esa forma, pues tenían, como te digo, esos afanes expansionistas. Eh, ese equilibrio y esa reconstitución de naciones posterior a la Primera Guerra Mundial, pues daba cabida y daba inicio a esa Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos todavía se encontraba eh, esperando que algo sucediera, que algo aconteciera para que pudieran intervenir. Recuerda que también sucedió que en 1929 en Estados Unidos hubo una gran depresión económica por la cual la bolsa de Nueva York, debido a especulaciones, cayó en crisis y esa bolsa de Nueva York hizo que se detonaran más crisis en otras bolsas como la de Londres, por ejemplo, en la cual se le conoce a esa parte como el Viernes Negro en 1929, en la cual Estados Unidos hizo que además de la bolsa de Nueva York cayeran casi como en cascada las bolsas de Londres, de París, de Viena, y se vieran inmiscuidos en grandes problemas, en situaciones que detonaron en crisis, que detonaron en cuestiones económicas y sociales importantes. Y al final de cuentas, era como que una forma en la que casi estuviera por detonar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La intervención y la llegada de Estados Unidos hacia esa movilización. Ya mencioné el nazismo, ya mencioné el fascismo, que fueron detonantes y originadores del proceso armamentista europeo, expansionista, pero había otra ideología, por llamarlo de alguna forma, otra manera de abordar también ese nacionalismo exacerbado
que era el socialismo. El socialismo se vivió en Rusia y fue promovido por Stalin, el cual buscaba que la URSS pues se posicionara como una potencia mundial, que la Unión Soviética fuera una potencia importante en el mundo. Aquí ya tenemos a tres vertientes, que es el socialismo, el fascismo y el nazismo. Lo tienes que identificar como tal. En Estados Unidos eh, se daba esta situación de inestabilidad, de, de expectativa posterior a la gran crisis, y en el cual pues el presidente Roosevelt establecía nuevos acuerdos en el cual buscaba proteger los intereses de Estados Unidos, y por ello se creó lo que se le conoce como el Nuevo Trato o el New Deal en inglés, en el cual se buscaba el bienestar de la economía norteamericana en cuestiones sociales, en cuestiones de educación, y pues sobre todo darle certeza a la gente que envejecía y que era cada vez más, ¿no? Y que tuviera de alguna manera una actividad social, una actividad económica importante. Esto se le conoce como el New Deal. Las condiciones estaban así en el mundo: existía el nazismo, existía el fascismo, existía el socialismo, por el lado de Estados Unidos el capitalismo, con ese nuevo pacto con el New Deal, en el cual en algún momento se iban a enfrentar o se iban a mezclar todas estas formas de pensamiento y que iban a originar la Segunda Guerra Mundial, tal como ya te lo dije en la introducción, en el cual cuando Japón interviene, cuando se da esa expansión por parte de el eje Berlín-Roma hacia Polonia y la posterior intervención de Japón. Bien, ataca el 1 de septiembre de 1939. Hitler decide atacar Polonia, eh, y pues era un país protegido de alguna manera que no debía ser tocado, y esto ocasiona que las potencias aliadas, en aquel entonces todavía Inglaterra y Francia, aún intervenían Estados Unidos, emitieron una declaratoria de guerra hacia esa nación, hacia las potencias del eje. Esos afanes expansionistas que tenían, pues originaron que Japón tuviera un interés en entrar a la guerra también para expandirse en Asia y buscar aliarse, dado su conflicto que tenía con China, le interesaba tener esos territorios, ¿no? El avance fue importante por parte de las potencias del eje. Parecía que la victoria era pues aparente, aplastante, por parte del eje Berlín-Roma-Tokio en todo el mundo, hasta que se cometen, siento yo, dos errores. Uno es la invasión por parte de Alemania a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. A pesar de tener un pacto de no agresión, les gana un poquito la ambición, y decide Hitler invadir Rusia, a pesar del pacto, pero a pesar de lo poco ético que fue eso de tener el pacto. Pues a final de cuentas las consecuencias fueron devastadoras para Hitler, porque no contaba con que el invierno ruso iba a ponerse de parte precisamente de los rusos. Que a pesar de los grandes avances que tenía Hitler eh, en territorio ruso, su gente se le estaba muriendo, literal se le estaba muriendo de frío, porque avanzaban y las maquinarias se quedaban congeladas o ya no avanzaban, se quedaban atascadas en el lodo, los soldados alemanes morían de frío, incluso lo hemos comentado, hasta para ir al baño era una problemática, porque o no había con qué no había con qué asearse, no, había múltiples condiciones que no eran favorables para los alemanes, y ellos, por la lealtad que le tenían a Hitler, pues seguían avanzando. Eh, en las avanzadas que tenían, los rusos deciden traer sus tropas desde Siberia, que era la parte más fría
la parte más fría de Rusia y vienen a combatir cuando vienen ya casi llegando a Moscú. Se dan grandes batallas en partes de Stalingrado, en ciudades rusas, que originan que poco a poco vaya perdiendo territorio, terreno los rusos. Ese es una ambición muy grande que tuvo Hitler, pero también otro error que pensó Japón, que con eso iba a eliminar a Estados Unidos, fue invadir su tropa del Pacífico en Pearl Harbor. Atacaron Pearl Harbor, siento yo, pensando que iban a dejar herido casi de muerte a Estados Unidos y no iba a tener la capacidad de poder reaccionar. Gran error. Estados Unidos, eso hizo que despertara una de las potencias, y la que es actualmente la potencia más grande del mundo en cuestión económica, en cuestión armamentista sobre todo. Eso hizo que despertara a Estados Unidos ante la guerra y emitiera inmediatamente una declaratoria de guerra en contra de las potencias del eje y se unieran a los aliados. Esto hizo una reconstitución enorme de lo que se conoce de lo que se conocía del mundo en aquel entonces, y el mundo se empezó a conformar casi a como lo conocemos hoy en día, como te digo, con Estados Unidos como una de las principales potencias del mundo. En sí, esas tropas de Pearl Harbor, pues sí era una gran flota naval, tal como lo hemos visto en la película de Pearl Harbor. Es impresionante todas las posiciones, todos los barcos, como los japoneses tenían súper estudiado eh, toda la situación. A final de cuentas, te digo, Estados Unidos interviene en la guerra, manda su fuerza aérea, y aquí también es un capítulo muy importante de la historia nacional, que si bien es cierto que el contenido no lo aborda, pero sí es importante que lo sepas, acerca del Escuadrón 201, las Águilas Aztecas, que fueron enviadas a combatir en territorio hostil. Muchos pueden pensar, ¿qué fueron a hacer los mexicanos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Arreglarle los aviones a los gringos? Pues no, fueron a combatir también, porque se habían derribado unos buques de petróleo de posición mexicana, y por lo tanto la Fuerza Aérea Mexicana envía a estas personas que estaban en capacitación precisamente en Estados Unidos. Y una de las cosas también que hemos comentado para poder distinguir los aviones, para poder distinguir bien los aviones y no se fueran a confundir con potencias del eje, eran aviones pintados casi de la misma manera que los aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana, a excepción que en el ala en el ala trasera, tenían los vivos tricolor, verde, blanco y rojo, para distinguir que eran águilas aztecas del Escuadrón 201. Bien, estaban las condiciones de guerra, las condiciones dadas, y lo que parecía un una franca victoria por parte de las potencias del eje, pues se vino abajo con esa invasión hacia Rusia, que era una traición por parte de Hitler hacia lo que se tenía ese pacto por querer tener esas posesiones. Y se dan batallas como la de Normandía, donde se empiezan a recuperar los territorios aliados. Una de las detonantes importantes, y que es una de las armas más destructivas que se ha creado en la humanidad, que no tuvimos tiempo de ver la película de Hiroshima, el documental de Hiroshima en clases, pero sí te lo recomiendo que lo veas. Es como la bomba nuclear fue planeada y fue la ciudad de Hiroshima la primera que fue destruida, y fue casi como una prueba. No pensaban los norteamericanos que tuviera tanto efecto. Era como si cargaran, ellos hacían la analogía que era como si cargaran miles de kilogramos de dinamita, pero no esperaban que ese hongo nuclear detonara en muertes posteriores por radiación, en gente quemada por dentro que seguía viva, pero que no podían ni siquiera beber agua porque les quemaba el simple hecho de beber agua, la posterior lluvia que era radioactiva, y la gente estaba pidiendo agua
pero cayó propiamente casi como si fuera petróleo esa lluvia y abrían la boca para que les cayera un poco de agua, pero no contaban con que fuera radioactiva y que también ocasionaba la muerte. Fue impresionante, la verdad, y si tienes oportunidad de ver ese documental de Hiroshima, ahí sí destaca cada una de esas situaciones que te estoy comentando. Eso hizo que me sensibilizara un poquito más en pensar acerca y hablar de la bomba y ojalá y que el mundo no vea de nuevo una guerra nuclear porque no sabemos qué consecuencias tendría. Es la primera ciudad, como te digo, fue la de Hiroshima, que era donde se tenían grandes bases por parte de los japoneses, bases navales, perdón, bases militares. La otra, la de Nagasaki, pero al final de cuentas Japón tuvo que rendirse después de esta sangrienta batalla el 6 y el 9 de agosto de 1945. De hecho, en el documental reflejan que, pues obviamente los japoneses siguen recordando esta parte como un capítulo muy sangriento y siguen rindiéndole homenaje a todas las personas muertas porque pues murieron muchos inocentes. Y realmente me impacta mucho ver que en el documental una de las personas encargadas de enviar la bomba, de las que iban en el avión que, que arrojó la bomba, dicen pues es que teníamos que arrojarla porque iban a morir muchos más norteamericanos y los japoneses nos invadían. Y otra persona de las que iban también en el avión, un poquito ya como, ¿cómo te diré? Pues arrepentido, se le ve la mirada ida, se le ve la mirada triste, no sé, tendrías que verlo para poder reflejar y establecer todo lo que te estoy diciendo. Bien, enviar las bombas, entonces ya no había mucho que hacer más que rendirse por parte de los japoneses, a pesar de que la gente se estaba preparando incluso para también combatir. Y eso era algo pues impresionante, ver la gente cómo estaba a favor del emperador y poder perder la vida, porque incluso hasta los mismos médicos estaban siendo preparados para poder ser casi balas de cañón y ponerse abajo de los tanques para poder explotar, para poder ser armas vivas. Bien, vamos a continuar con el contenido. Después de todo esto, bueno, se dan acuerdos y se busca ya el establecimiento de la ONU. En la ONU, pues se reúnen los principales ministros de las sociedades victoriosas, los rusos, Estados Unidos e Inglaterra. Churchill, Stalin y Truman se reúnen eh, para, primero para poder ver qué sanciones le van a dar a Alemania como un país que está resultando perdedor, y se reúnen también en febrero de 1945, y de hecho esto es antes de enviar las bombas atómicas, para poder organizar la Organización de Naciones Unidas. Cabe destacar que cuando se funda la ONU ya no había guerra, ya no había guerra en Europa, pero la guerra continuaba en Asia. Eso fue cuando se arrojan las bombas atómicas. Considero tal vez algo innecesario si ya estaba conformándose y fundándose la ONU, ¿no? Bien, termina la Segunda Guerra Mundial e irónicamente podemos mencionar Estados Unidos, que fue uno de los países que más devastó gran parte de Europa, de las potencias del eje, y que casi aniquila a Japón, les ayuda a reconstruirse. Pero fíjense qué picudos son, no puedo utilizar otra expresión. Te doy dinero, te presto dinero para que reconstruyas tu país, y ¿sabes qué? Yo vendo las cosas. Ese es el plan Marshall. Es decir, Estados Unidos le dice a las potencias europeas derrotadas y a Japón: muy bien, yo tengo dinero para reconstruir y tengo todos los insumos para reconstruir. Te presto el dinero, pero la condición es que me compres a mí. ¿Qué crees que pasó? Desde entonces Estados Unidos es la primera potencia del mundo por poner esa condición.
¿Y por qué pasó eso? Porque simplemente la guerra no se dio en Estados Unidos. La única invasión que se dio en Estados Unidos fue la de Pearl Harbor. Era una isla, era en Hawái. O sea, realmente no tenían mucho que no perdieron mucho, perdieron más vidas. Y bueno, eso es algo que tiene mucho valor, más que lo material. Pero desde entonces viene esa manera de verlo de los Estados Unidos, esa forma materialista, esa forma capitalista de establecer un orden mundial, un orden económico y financiero con sus condiciones. Fíjate cómo desde ahí se establece el mundo como lo conocemos. Estados Unidos como la primer potencia del mundo. Lo irónico es que este plan Marshall le ayuda más, bueno, le ayuda a Europa, pero ¿sabes qué país se vio más beneficiado? Japón. Japón recibe mucha ayuda económica y mucha ayuda a su gente, por llamarlo de alguna forma, y eso hace que Japón se erija como la tercera potencia del mundo en su momento. Primero Estados Unidos, luego Rusia y luego Japón. ¿Por qué Rusia se siguió desarrollando? Porque tuvo sus mismos medios. Rusia no se sirvió del plan Marshall. Rusia siguió su camino y su reconstrucción con las naciones que así lo permitían. ¿Cuáles podemos decir que entonces son consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial? Pues obviamente esa devastación que sucedió, pérdida de gente, bueno, en cuanto a ese social. Económica, esa necesidad de insumos para poder tener una economía de guerra. Nuestro país se vio beneficiado económicamente, se dio el programa, un programa en el cual se llamaba Bracero. Se enviaron personas hacia los Estados Unidos por todo el déficit de personas, de soldados norteamericanos que se están enviando a la guerra. Estados Unidos necesitaba gente para trabajar en el campo, en fábricas y en posiciones clave, por lo que empezaron a irse paisanos hacia Estados Unidos. Esa es una consecuencia económica beneficiosa hacia nuestro país. Empezaron los procesos de descolonización de Asia y África después de la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva reorganización mundial hizo que Asia y África, algunas naciones que todavía eran colonizadas por potencias europeas, empezaron a buscar su independencia. Sociales, pues ya dijimos, la muerte de millones de personas, no lo tenemos que decir, pero una herencia importante es la creación de la ONU. Y una herencia que debe de permanecer también es el no más, no decir ya basta hacia el uso de armas tan destructivas como la bomba atómica. Digo, si llegaran a suceder o a una situación de este tipo, no sé qué acontecería con la humanidad, el volver a utilizar armas de destrucción masiva como fue la bomba atómica. Bien, ya te mencioné el plan Marshall, en el cual Estados Unidos pone sus condiciones para poder reconstruir las demás naciones. Y que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, impuso también sus condiciones para poder ayudarle a las organizaciones por las cuales pertenecía. Estados Unidos y los aliados forman organizaciones financieras para ayudar y para prestar el dinero. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esos dos organismos, el FMI y el Banco Mundial, son organismos que aún rigen hasta cierto punto lo que se tiene que hacer en el mundo a través de dinero. Y eso le pasa también a nuestro país. México, yo te presto dinero, pero estas son las condiciones. Lo hemos platicado en clase. Ok, tienes de línea de crédito tantos millones de dólares que puedes utilizar, aquí están para ti. Pero ¿sabes qué? Tienes que hacer estas políticas gubernamentales. ¿Qué crees que tenga que hacer el gobierno si a veces se entra en crisis? Tomar esas condiciones. Esto ha detonado en países latinoamericanos grandes protestas en donde la gente no está de acuerdo en que se tengan que cubrir esos requerimientos por parte de las potencias. Y tiene toda la razón, porque eso es dañar nuestra soberanía. Pero a final de cuentas,
En un partido de fútbol diríamos, ellos son los dueños del balón. Esa es una cuestión a discutirse por mucho tiempo, pero sí que te quede un precedente que desde entonces vienen esas condiciones por las que las potencias internacionales quieren que México rija y haga ciertas políticas. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fundados después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es el que ganó después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita? Estados Unidos. Estamos viendo como primer potencia del mundo, que pone a trabajar toda su maquinaria de guerra. Impresionante. Bien, bueno, hablemos ahora de esa descolonización de Asia. Y yo creo que una de las partes que tenemos que reafirmar y mencionar es que muchas sí se dieron por la cuestión bélica, la cuestión armada, pero surge aquí un personaje muy importante que es Mahatma Gandhi, que él logra la independencia de la India, que era una de posesión inglesa, eh, por medio de la vía pacífica. Eso es importante, fíjate, después de toda la guerra, después de todo lo que sucedió, que surge un personaje tan importante que se puede lograr algo en tiempos de guerra haciendo la paz. Es un mensaje muy importante para el mundo en general. Es un personaje que perdura todavía sus ideales y que muchos han tratado de emular y que es importante establecer esos criterios para buscar la paz, que no hay necesidad de tener transformaciones con algo tan fuerte y tan grande como fue una guerra. Bien, hablemos ahora un poco de la Guerra Fría. La Guerra Fría es ese enfrentamiento, ya dijimos que después de la Segunda Guerra Mundial, una potencia que no se dejó ayudar por Estados Unidos fue la URSS, y que eso originó cierta rispidez entre la URSS y Estados Unidos. Cada quien se tenía que ir por su lado, y cada quien veía por sus intereses. Esas son características importantes de esta guerra. Permanecíamos, te lo digo yo por haber nacido en el 80, escuchar todavía un poco de la Guerra Fría en mi infancia. Escuchabas en las noticias y escuchabas de algunos adultos que decían, es que Estados Unidos y es que Rusia en algún momento se van a pelear y tienen armas nucleares y el presidente tiene botones especiales en su escritorio para detonar en algún momento una guerra nuclear. No sé qué tan cierto o no lo tenían. Pero sí esto originó batallas, no nada más en la cuestión bélica, sino, por ejemplo, en la guerra de Vietnam intervinieron los dos. Iban de metiches los dos. Ahora hay una guerra y pues ustedes saben que inmediatamente van a Estados Unidos de metiches con el afán de defender la libertad en la nación que está siendo invadida, pero anteriormente había una guerra y pues estaban los dos a expensas, tanto Rusia como Estados Unidos, de intervenir. Esta Guerra Fría ocasionó no nada más esta carrera armamentista, sino también científica. ¿Quién era el primero que iba a poner un hombre en la luna? ¿Quién era el primero que iba a colocar un satélite? Cuando Rusia puso el satélite Sputnik en órbita, dicen que pues obviamente a los estadounidenses les causó pavor. Que ya los rusos tuvieran un satélite, ¿qué condiciones, qué características tenían ese satélite? Y entonces ya tenían capacidad de tener hasta misiles desde fuera de la Tierra. Fue una situación muy tensa en el mundo. Cuando envía el primer hombre a la Luna, los Estados Unidos, pues fue un avance, como una manera de dominación sobre Rusia, de decir, yo ya pisé algo fuera de la Tierra. Algo que a final de cuentas podemos decir que es una lucha o una batalla de egos, pero que logra Estados Unidos como tal. Y esta carrera pues detonó ese enfrentamiento, como te digo, ese enfrentamiento de egos súper importante, ¿no? ¿Qué características podemos mencionar rápido así de la Guerra Fría? Pues que los Estados Unidos tenían alineados a los países por medio de la OTAN, impulsaron esa economía capitalista. Por parte de la Unión Soviética, pues tenían el Pacto de Varsovia, tenían
unas políticas socialistas, capitalismo, socialismo. OTAN, Pacto de Varsovia. Buscaban reconstituir el mundo de diferentes maneras, cada quien a su forma. Estados Unidos con el capitalismo, el que más tiene, más compra, más gana, más posee. Y Rusia por parte del socialismo, el gobierno controlando las empresas y dándole a la gente presuntamente lo justo, a través de un control estatal, de un control férreo por parte del gobierno. Puedes ver que son muy diferentes las formas de pensamiento. Después de la descolonización, después de hablarte un poquito de la Guerra Fría, podemos hablar de una posesión importante, que lo hemos mencionado mucho en clase, que es la fundación de Israel. Hemos mencionado que pues, los judíos tenían años y años y años buscando una tierra donde asentarse. ¿Quién les brindó la protección para tener esa nueva posesión llamada Israel en territorio palestino? Los estadounidenses. No muy contentos los árabes, pues con las restricciones del caso y todo, tuvieron que ceder ese territorio de Israel, lo cual lo ha ocasionado grandes conflictos por cuestión social, pero sobre todo por cuestión religiosa, por cuestiones de intolerancia que se tienen porque los árabes se sintieron arrebatados de esa posesión que le pertenece ahora a los judíos, porque sienten que los estadounidenses y los ingleses entraron a un territorio que no les competía y que ahorita se mezcla política con religión y que es una cuestión que no se lleva una con la otra y que tiene que establecerse de alguna manera restricciones para que esto llegue a una paz duradera. Tal vez falta mucho, tal vez falta poco, no lo sé. Pero, por ejemplo, los estados, los países han demostrado funcionar siendo un estado laico como es el estado mexicano. En ese tema no me voy a meter, pero sí es importante mencionar que esa posesión de tierra que tienen los judíos ocasionó problemas con los árabes y ahorita detona en muchos problemas entre musulmanes, entre cristianos, entre judíos, etcétera, en donde las cosas están en un río muy revuelto, pero a final de cuentas cada quien tiene una posición de tierra que le corresponde. Y los judíos les tocaba tener esa posición de Israel. ¿Y quién los va a proteger? Desde un pensamiento laico, Estados Unidos e Inglaterra. Mientras exista, los van a proteger por cuestiones e intereses que hemos platicado en muchas ocasiones en clase. Bien, el mundo se estaba reconstituyendo de una manera importante. Ya viste cómo las naciones, algunas tenían nuevas posesiones. Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Falta mencionar un factor súper importante en esta nueva reconstitución, en este nuevo orden del mundo, el petróleo. Otro interés importante es las naciones que tienen ese considerado oro negro, el petróleo, que es ese recurso natural no renovable que actualmente se procesa para tener gasolinas, para tener plásticos, para tener muchas cosas. Y hemos mencionado también muchas veces que desafortunadamente dependemos de ese petróleo y que dada esa economía de petróleo no se ha tenido un pensamiento verde y que no se ha evolucionado como humanidad a dejar de pensar en explotar la tierra de esa manera y contaminarla procesando el petróleo. Pero bien, ese es otro tema. Pero sí es importante recalcar, en el siglo XX se da esa explotación del petróleo. Y se le añade a esa zona de Asia, aparte de esos conflictos que existen en Palestina, esos conflictos árabes, se añade el interés petrolero. Arabia Saudita es uno de los principales productores de petróleo en el mundo. México lo fue. Y dejamos pasar gran parte de ese interés petrolero en el mundo. Yo pienso que en unos cuantos años ya las economías van a tener que empezar a pensar
van a tener que empezar a cambiar y tener una cuestión con un pensamiento más verde y más ecológico. Bueno, si siguen pensando únicamente en el capital y en el dinero, el petróleo va a terminarse, se va a seguir explotando y se va a seguir contaminando el mundo. Tengo la idea y la visión de que esperemos que no sea así. Bien. En nuestro país se explotaba el petróleo también, pero se explotaba la gente. Y esto, te estoy hablando de tiempos de la Segunda Guerra. Acuérdate que al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues establecemos un periodo en el cual está el presidente Lázaro Cárdenas en el poder en 1934, toda la explotación petrolera. Y se da una situación conocida como expropiación petrolera que origina pues grandes descontentos por parte de de las figuras y de los principales potencias, porque además de esa explotación petrolera pues había muchos intereses económicos. Desde la Constitución del 17 se había dicho que el petróleo era nuestro, pero le habían tenido miedo a las empresas extranjeras de poder intervenir. Perdón, el gobierno mexicano le había dado miedo intervenir en los pozos petroleros que estaban en México como posesión extranjera. Eso también lo puedes ver en un documental de Lázaro Cárdenas, donde se ve cómo Cárdenas busca y conoce cada vez más el problema petrolero al estar inmerso, al ser enviado él mismo a patrullar, por llamarlo de alguna forma, cerca de los pozos petroleros. Y veía desde que era general, terminada la revolución, veía cómo los petroleros sufrían y no se les pagaba lo justo. Él conoce ahí todo el conflicto. La expropiación petrolera no fue una ocurrencia de Cárdenas, fue una necesidad del pueblo y él así lo dio, lo hizo tajante, el 18 de marzo de 1938. A este tipo de cuestiones muchas veces se le conoce como populismo, porque es una manera es un movimiento político que formula o que busca ese sentimiento nacionalista, pero también al mismo tiempo paternalista, así lo dice el texto. ¿A qué va con paternalista? Que el gobierno le va a dar todo a la gente en su momento. Ese populismo no nada más se dio en México, se dio en Argentina, con Perón. En este periodo de tiempo, pues la sociedad latinoamericana crece sostenidamente, sobre todo México, estábamos anclados a Estados Unidos, al crecimiento económico que tenía Estados Unidos. Bien, posterior a Lázaro Cárdenas, o más bien terminada ya esa revolución, si se fijan, bueno, me vine de la Segunda Guerra Mundial acá a México, espero no haber causado un poquito de conflicto en ese cambio, pero empieza una época que se le conoce como la dictadura perfecta, en el cual el Partido Revolucionario Institucional, emanado de la Revolución Mexicana, o Partido Nacional Revolucionario, gobierna nuestro país de una manera sostenida hasta el año 2000. A este periodo, para bien o para mal, se le conoce como la dictadura perfecta. No había alternancia. El presidente era del mismo partido y el presidente que estaba anteriormente escogía a su sucesor. Y así era dictado de alguna manera. El último que se opuso un poco antes, de hecho, fue el mismo Lázaro Cárdenas, que lo eligió Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles quiso mangonear a Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas no se dejó y se fue al exilio Plutarco Elías Calles. Bien, en este sistema, en este aspecto, la dictadura perfecta, pues hubo cosas buenas y malas dentro del desarrollo de nuestro país. Esto lo verás hasta el contenido del tercer año, ya con mayor profundidad. Ya llevo casi la hora y no me quiero tardar más de eso. Ya llevo 40 minutos. Posterior a la Segunda Guerra Mundial,
ya en nuestro país establecido ese régimen de la dictadura perfecta de Estados Unidos, genera y realiza la Organización de Estados Americanos, la OEA, en 1948 con el afán de fortalecer los derechos humanos, sociales, económicos de los pueblos latinoamericanos, y los invita como tal. Era eso, y también era un miedo de que las potencias, bueno, los países latinoamericanos no se aliaran a la URSS. Nos querían tener sometidos, lo lograron. Bien, un país que no se dejó, digamos, de alguna manera influenciar en un principio por Estados Unidos, fue Cuba. En Cuba hubo una revolución en donde Fidel Castro y el Che Guevara intervienen para poder derrocar a Batista, que fue un presidente, digamos de alguna manera, puesto en Cuba y que no lo quería del todo la gente porque había sido un golpe de Estado que se había dado como apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos metiendo ahí su cuchara. A final de cuentas, Fidel Castro y el Che Guevara logran eliminar, por llamarlo de alguna forma, esa imposición y se establece desde entonces la dictadura de Fidel Castro. Bien, ya casi para terminar, como herencia de aquellos años, como herencia de aquellos tiempos, tenemos los adelantos en salud, los adelantos en medicina que se dieron. Por todo lo que mueve la economía de guerra, las potencias se tienen que poner a investigar qué es lo que va a pasar si los soldados se enferman, de qué manera pueden curarse más rápido, de qué manera puede, pues, de alguna manera muy cruel, resistir cada vez más la gente si está en combate, lo cual ocasionó pues el crecimiento de la medicina preventiva y grandes avances que se dieron, fue todo eso. ¿Qué otra situación se detona? Es esto que te menciono hace un momento, de la gente que emigró de México a Estados Unidos en ese programa que se le conocía como Bracero. Fue legal que la gente fuera a pedir el trabajo porque el gobierno estadounidense lo estaba solicitando. Y eso ocasionó que vinieran remesas de dólares hacia nuestro país. Un gran crecimiento. Pero eso también ocasiona el sueño norteamericano que todavía mucha gente quiere irse a Estados Unidos a pesar de que sean ilegales. ¿Sí? Eso tiene, de ahí se origina toda esta situación. El mundo como tal pasó de ser las grandes ciudades a crecer cada vez más y los pueblos a abandonarse cada vez. Nuestra nación no quedó aislada de todo eso, por eso nuestra ciudad ha crecido cada vez más, enormidades, por toda la gente que busca el sueño de vivir en una gran ciudad y buscar todas las oportunidades necesarias. Bien, pues hasta ahí es lo que podemos comentar de todo el contenido. Espero que no se me pase alguna cosa. Eh, Cosas relevantes del contenido, pues es importante que lo veas. Sobre todo, acuérdate pues, de todo el movimiento social, de todo lo que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, incluso la llegada del rock también, por parte de esa fusión que se da por parte del jazz y del blues para ocasionar el rock. Se me pasaba porque por ahí hay algunos fanáticos del rock, no se me vayan a enojar si no lo menciono eso en el repaso como una aportación de la Segunda Guerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cambios que se dan en la sociedad. Es importante repasar el contenido, darle una leída, no confiarte nada más con lo que está en el video, pero sí son de las cosas más relevantes, que nuestro país fue creciendo también, que la humanidad se reconstituyó como tal. Esperemos que no tenga que haber una tercera guerra mundial para reconstituirse, pero sí necesitamos un pensamiento todavía más altruista, más solidario hacia la gente y no caer en esta vorágine comercial y capitalista en la que hemos caído. No puedo decir que por culpa de Estados Unidos, porque nosotros
tenemos pensamiento libre, pero sí necesitamos que la humanidad evolucione de alguna manera. Bien, ya no menciono más, porque ya no es parte del repaso, no es parte del contenido, puedo decir muchas cosas más. Espero que tengas éxito y que puedas salir adelante en este contenido. Recuerda que no se estudia para el examen, sino para la vida, y que la historia sirve para no reproducir los errores que se han cometido y para entender la sociedad tal como existe hoy en día. Gracias.